¿qué tal? Bienvenidos a este canal que se llama Reconexos. Yo soy Tamara Meral y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Y déjenme presentarles, hoy me acompaña una gran mujer, un ser humano increíble. Y bueno, pues el día de hoy vamos a presentar el tema Sanando desde el cuerpo astral. Y bueno, pues ella es desbloqueadora emocional y transmutadora de memorias del origen. Wow, eso se oye muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a tener una charla con ella. Ella es una persona que le han hecho muchísimas entrevistas a nivel internacional. Ella tiene también su canal de YouTube donde habla de muchas cosas muy interesantes. Y bueno, pues ahora me toca a mí hacerle esta entrevista porque, bueno, ella me ha hecho algunas a mí, hablando de constelaciones familiares, etcétera, pero ahora creo que es el turno de mi querida hermana darle paso eh, a su programa también. Ella es Dolly Meral, al cual está por aquí, ahorita la vamos a ver. Hola Dolly, ¿cómo estás? Hola, hermanita linda. Ay, Gracias por la invitación. Muchas gracias. gracias, mi Siempre, amor. siempre es un honor compartir contigo, no solamente nuestra vida como hermanas, sino nuestro trabajo, porque también trabajamos juntas desde Eso, hace mucho tiempo. tico y toco, ¿verdad, mi Tico y Dolly? toco. Así es, amorcito. Qué gusto, de verdad. Tú eres la madrina del Sí. segundo programa por ahí que tenemos de YouTube. Y bueno, pues qué mejor madrina que tú, mi querida Dolly. Tú eres mi hermana, el cual honro y respeto siempre. Y bueno, pues cuéntame, por favor. ¿Desde cuándo tú desde cuándo tienes estos dones? O podríamos llamarle dones, o estás más abierta. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que tú haces, Dolly? Pues dones creo que tenemos todos. Lo que pasa es que la apertura es diferente. Desde muy pequeñita, yo siempre he dicho que ni tú ni yo nos desconectamos, por lo menos nuestros papás nos dieron la oportunidad y tuvieron la visión de entender que veníamos con un proyecto de vida muy determinado en donde veníamos a servir. Y gracias a ellos, de verdad, creo que esta vez escogimos muy bien tú y yo, Tam, porque eh, fuimos muy cuidadas tanto Tamara como yo, mi papá y mi mamá nos cuidaron mucho al grado de que cuando yo ya tenía, no sé, 2, 3 años, yo era capaz de conectarme en la parte emocional del cuerpo emocional con las personas y yo sentía y veía lo que ellos estaban pasando en ese momento. Pero, Obviamente, perdón. perdón que te interrumpa, pero ¿cómo era eso, Dolly? O sea, ¿cómo lo veías? ¿Lo veías así como ves las cosas, como estás viendo ahorita una computadora o una mesa? ¿O cómo era, Dolly? Platícanos un poco de eso. Es como ver, es estar en 2 sitios al mismo tiempo. Es un poco complicado porque, eh, cuando manejas el campo astral, cuando manejas tu cuerpo astral de forma continua con tu cuerpo físico, estás viviendo como si vivieras en 2 mundos en un mismo lugar. Es como estar en 2 películas, viendo 2 pantallas de una película en diferentes sitios, en diferentes butacas. A mí lo que me pasaba era que de pronto yo veía físicamente, yo veía y sentía sobre todo lo que estaba sintiendo la otra persona. Y veía textualmente un tubo que salía desde mi pecho y se conectaba al pecho de la otra persona y en ese momento yo podía ser capaz de hacer la conexión. Así nací, nadie me enseñó, no es una técnica que yo fui aprendiendo ni mucho menos, siempre me pasó y mi papá se dio cuenta, era yo muy pequeña, a lo mejor ya como a los 4 o 5 años en donde yo ya me iba, porque me iba, Tami sabe que yo me iba, yo de repente ya me quedaba yo así calladita y viendo el infinito y yo ya estaba en otro mundo. Empezaba yo a hablar y antes de controlar yo todo esto, ya un poco más grande, no sé, a los 11 12 años le decía yo a quien estuviera cerca de mí, oigan, grábenme o escriban porque yo no sé, no me voy a acordar qué es lo que estoy diciendo. Entonces, yo fui desarrollando todo esto
como sola, porque realmente la guía que mi papá nos dio fue una guía de mucho respeto y de un acompañamiento en donde él nos iba diciendo que todo lo que nos estaba sucediendo, tanto lo que estábamos viendo, escuchando o experimentando, era parte de nosotros, que nada podía venir de afuera y que la conexión que yo podía tener con las otras personas estaba en otro nivel de conciencia. Era un nivel de conciencia alterado, a lo que se le puede llamar otra dimensión o otro nivel de conciencia en otra frecuencia vibratoria. A los 13 años, a nosotros, bueno, a mí a mis 13 y a Tamara a sus 13, nos inician en lo que es el Tao con los tibetanos y nos dan una explicación mucho más extensa y mucho más real de lo que está sucediendo, porque a lo mejor no teníamos toda la explicación literal, vamos a decir así, de muchas cosas y como lo traíamos de apertura, que todo mundo deberíamos de estar aperturados y no cerrarnos nunca, ahí fue como una explicación más, más en orden de cómo trabajarlo y cómo desarrollarlo. Y bueno, desde entonces, pues creo que hemos estado trabajando desde muy pequeñas, pero pues ese fue mi inicio. Yo sentía lo que la otra persona sentía. Si estaba triste, yo sentía la tristeza y yo podía ver de dónde nacía la tristeza, qué le había pasado en ese momento. Y muchas veces me movía yo en el tiempo de cuando eran pequeñas y ya había ahí un choque fuerte, un bloqueo fuerte en donde no sabían por qué estaban repitiendo o por qué se había desarrollado en cierta forma esa tristeza que tenían, ¿no? O sea, Oye, eso es a grandes rasgos. claro. Oye, yo recuerdo que cuando era chiquita tenías como amigos imaginarios, por decirlo, como así le llaman, ¿no? Amigos imaginarios, pero ya sabemos que no son imaginarios, ¿no? Tú veías seres desde que eras chica, cuéntame. Sí, yo me acuerdo, y me acuerdo perfecto, que tendré a lo mejor unos 2 años, año 8 meses, 2 años más o menos, en donde un día apareció un niño que era más o menos de mi misma edad, pero era muy rubio con los ojos azules, azules, precioso. Siempre estaba vestidito de blanco, como con una túnica de blanco. Y me acompañó muchos años. Y yo me encerraba en el closet a platicar con él porque yo no sé por qué yo sentía que solamente yo podía verlo. Mi papá se dio cuenta y me sentó y me dijo, no necesitas esconderte para hablar con él. Y me dijo, al contrario, escucha muy bien lo que él te viene a decir porque te va a enseñar muchas cosas. Entonces, muy, muy lejanamente de que me mandaron un psicólogo, mi papá promovió aún más la conexión. Y cuando un niño tiene como la autorización o el permiso de los papás, es mucho más libre el poder ir desarrollándonos de una manera simple, de una manera en donde realmente nosotros somos quienes somos, porque tenemos ese permiso, ¿no? Claro. Ahora te voy a decir una cosa. La verdad es que en esas épocas de Sí, nosotros, pues no había ni no, psicólogo, o sea, no era como que muy usual que la gente fuera un psicólogo, por no, ejemplo, ¿no? Porque era así como que estás psicólogo, loco. estás loca, ¿no? ¿Qué te pasa? Pero hay muchas Sí, personas que han tenido esas o sea, visiones en el buen sentido, claro. y que eso no quiere decir que tú estés mal, ni mucho menos, ¿no? Pero a lo mejor no lo decían No, no, no. porque, pues porque ni se usaba, no era un tema así como para que lo expusieran, ni mucho menos, pero bueno, ahora tenemos esta apertura, gracias a Dios, que ahora ya es como muy común hablar de todo esto y esto está buenísimo, ¿no? Ahora, Dolly, ¿y cómo tú empiezas a crear esta técnica, por llamarla de alguna forma, pues acompañando a la gente que lo necesita? A ver, cuéntame de esta técnica que tú has logrado hacer y que tiene unos resultados buenísimos desde inmediatamente, ¿no? O sea, cuéntanos un poquito de eso. Fíjate que eh,
desde, no sé, voy a hacer memoria, pero yo creo que he de haber tenido como 8 años, en donde a mí ya me venían a visitar seres de otros mundos. Eh, a mí no me gusta decir extraterrestres, intraterrestres o terrestres o simplemente seres, seres que seguramente yo tenía ya pactos de que iban a acompañarme para que yo pudiera ir entendiendo cuál era más la línea que tenía yo que seguir y por qué y qué fue el pacto que yo hice con la humanidad, con los seres y con Gaia para en este tiempo, en este preciso momento que estamos ahorita transitando, que era el venir a servir. Entonces yo recuerdo que estos seres empezaron a aparecer conmigo más o menos como a la edad de 8 años, en donde me llevaban y me enseñaban sitios, me enseñaban otros lugares, otros planetas. Ellos siempre estaban vestidos igual como con un uniforme. Eran 4 seres y me mostraron mucho de mi vida, me mostraron a mis hijos, me mostraron fechas, me mostraron muchas cosas y ellos fueron siempre como un acompañamiento durante muchos años. O sea, les estoy hablando de a lo mejor 40 años, que a lo mejor la presencia de ellos, que en un principio era como muy constante, ya después como que se fue espaciando un poco más. Yo desde muy chiquititita, yo tendría 2, 3 años, yo tenía terror a acostarme, porque en el momento que yo ponía la cabeza en la almohada, yo me salía del cuerpo. Entonces yo decía, es que así nos morimos y realmente es así. Esa es la transición que tenemos cuando dejamos nuestro cuerpo y cuando se corta el cordón de plata, que es ese cordón que nos une desde el ombligo a nuestro cuerpo astral para nunca perdernos, porque la gente dice que se pierden si se desdoblan. No, no es así. Siempre estamos unidos como del cordón de la mamá. También estamos nosotros unido nuestro cuerpo astral a nuestro cuerpo físico. Entonces, yo viajé siempre, yo me desdoblo muy fácilmente porque ya después comprendí, ya después poco a poco dije, me voy a soltar, porque yo no puedo seguir viviendo, o sea, eso era en mi mentecita, ¿no? En mi mente de un niño, de si yo necesito descansar, quiero dormir y voy a soltarme. Y cuando me solté y empecé a experimentar ya desde otro lugar y entendí, ¿sabes qué? Creo que es importante el no cuestionarte y el poder expandirte para poder integrar esa memoria que traemos, porque nosotros estamos llenos de memorias de con una capacidad extraordinaria de recordar muchas cosas que se nos olvida con la densidad de una tercera dimensión. Y el programa de tienes que olvidarte para seguir sobreviviendo ya cambió. Entonces, en ese momento yo comprendí que mi trabajo no era en el físico, sino era en el gran astral. Ahí es donde yo comencé ya a trabajar, que nunca lo hice. O sea, yo trabajaba con mis amigas o con gente que llegaba a platicarme y yo podía ver desde ese lugar, vamos a decirlo así. Pero realmente creo que mi apertura más grande ya para trabajar más en forma más real fue hace cerca de veintitantos años, en donde en una experiencia de Alcohólicos Anónimos, de cuarto y quinto paso, yo pude experimentar realmente lo que era poder trabajar desde ahí, pero poder desbloquear la emoción a, a escala extremadamente infinita, porque yo en el gran astral podemos movernos sin tiempo ni espacio y podemos movernos hacia otras existencias que no son solamente las terrícolas, las terrenales, sino hacia otros mundos y hacia otras dimensiones y hacia otros universos. Y Wow. ahí empecé yo a entender que el trabajo lo podía yo hacer increíblemente rápido. Me vuelvo, y Tamara también se vuelve madrina, nos volvemos ambas madrinas de cuarto y quinto paso de Alcohólicos Anónimos y empezamos a trabajar mucho más fuerte y mucho más exacto, con más precisión. Después de haber hecho un trabajo muy fuerte nosotras, empezamos ya a trabajar más como enfocado, pero con muchísima más claridad y sobre todo muy muy en balance, muy en equilibrio con nosotros para poder dar servicio, que eso es lo principal de un terapeuta, ¿no?
Y claro. entonces yo ya desarrollo mi propia técnica, pero trabajando desde el cuerpo astral. Ujú. A ver, ¿y cómo era? Bueno, eso que dices es muy importante porque aunque seamos muy terapeutas y lo que sea, Uy, pues sí. también tenemos esta vida diaria, ¿no? Que bueno, pues también que a lo mejor también nos enojamos, a lo mejor también nos pasan situaciones y cosas, pero pues es cuestión de cacharte, ¿no? En muchas cosas donde dices, a ver, espérame, ¿qué está pasando? Respira, esto es cacharte y es trabajar también con las emociones, porque pues nadie se libra, somos seres humanos y estamos en una experiencia humana, ¿no? En esta tierra, así es que eso es lo más padre, porque pues tenemos emociones, ¿no? Entonces, bueno, siempre cacharte y saber de dónde viene y bueno, Observar. observar, claro. Y A ver, sabes, bueno, ¿mm? sí, dime. Creo que es muy importante el respeto de los niños. Yo me acuerdo de Tami cuando era chiquita, era muy observadora. Ella era muy callada. Tami no era, yo era muy parlanchina, a mí me encantaba hablar con la gente y yo desde muy chiquita me gustaba mucho el contacto con la gente porque podía sentir, o sea, yo soy extremadamente sensible a todo el campo emocional, o sea, mi campo emocional está así abierto. Ya, yo ahora lo controlo, ¿no? Pero era muy, expandía yo todo, mi campo emocional y mi campo electromagnético estaba tan abierto que a mí me gustaba esa interacción con la gente y ese apapacho, el cuidar, ¿no? Como que ya desde muy chiquita yo ya podía a lo mejor sentir que podía yo acompañar a la sanación, ¿no? Claro. Pero Tamara muy diferente a mí, siempre fue muy callada, muy introvertida, como muy observando. Yo siempre voy como la aventón y al fregadazo, ¿no? Ahí voy yo como, como toro de lidia, ¿no? Y tú no, tú siempre fuiste muy, muy precoz. Yo, eh, precoz, más bien Fuiste muy, prudente. no, muy precoz, pero en el aspecto de observar, como muy maduramente, tú no actuabas ni te movías hasta que no sabías perfectamente los parámetros en los que tú te ibas a meter. Sí, Yo no, yo voy y no pienso, o sea, yo no pienso, yo solo siento y voy, pero tú claro. no. Tú eres mucho más observadora, más cautelosa y más en ese orden, ¿no? Por eso es que podemos trabajar mucho juntas, porque Sí, lo que yo no veo, Tami sí lo ve, y lo que Tami no ve, yo sí lo veo. Entonces, complementaria. es muy importante en que observemos cómo los niños se van desarrollando, porque cuando hablan de un niño autista, a lo mejor el niño ni siquiera es autista, el niño está observando y un niño autista está moviéndose en dos mundos diferentes. Hay que tener un chorro de cuidado, Es que no hay que sobre todo, etiquetar, no, perdón eso es lo no, peor, que etiquetes a la, igual y ni siquiera es autista. no, ni siquiera, es que esos términos son un poco mucho agresivos. Pues yo no iría con ese tipo de etiquetas, claro que por supuesto, bueno, médicamente, pues debe de tener un nombre, ¿no? Por supuesto, pero a veces ni siquiera, o sea, de este lado donde nosotros acompañamos a las personas, de este lado donde hablo ya de esta parte, para nosotros no hay ese tipo de etiquetas, ¿sí? Tenemos que, eso es mucho más que eso. Entonces, perdón que te haya interrumpido, Dol, pero creo que eso es importante, ¿no? Porque muchas veces, no, es que yo soy tal, ¿no? Yo tengo tal, esta enfermedad. Ok, no podemos decir que no la tengas, pero nosotros no estamos tan enfocadas en esta visión de túnel, sino que estamos más abiertos a, ¿no? Entonces no etiquetamos tanto lo que es, no le damos un nombre como tal. Sí, porque son situaciones en donde cada uno venimos a desarrollar un don, si tú le quieres llamar un don o una, yo más bien le llamaría un trabajo, una labor específica de cada uno. Y si un niño está viendo y sintiendo y cohabitando dos mundos, es extraordinario porque ese niño va a poder desarrollar muchísimo más rápido muchas otras cosas. Y Claro, cuando hablo de visión, es que tanto Tamara como yo podemos ser capaces de ver más allá de,
porque tenemos desarrolladas otras habilidades que ya los niños venimos todos así. Quiero decirlo que todos cuando nacemos tenemos esa apertura preciosa, todos, absolutamente todos. El problema es que desde el nacimiento, desde el ruido del hospital, desde los gritos, desde los llantos, ese niño se empieza a desconectar de quién realmente es. Aquí Claro, el chiste, ¿no, Tam? Es volver a reconectarnos, porque a final de cuentas nada viene de fuera. claro, Todo está aquí, en nuestro ser. Pero esa claro. conexión está en el gran astral, que es donde todo se crea, ¿sí? A ver, cuéntanos un poquito de eso, Dolly, porque eso viene de tu técnica, ¿cómo podemos decirle? De tu, pues sí, de la técnica que tú haces, ¿no? A ver, ay, se me fue Es ese un, nombre. es un poco, es eh, eh, un poco complicado ¿Cómo trabajas tú? demostrarle a la gente cómo se trabaja, porque es una técnica que, pues, es mi técnica, o sea, ¿Para no qué es un sirve? estudio. ¿Para Cuando qué mi sirve? marido me dice: "¿Por qué no das clases de cómo lo que haces?", es difícil porque la persona tiene que estar tiene que saber cómo conectarse en el campo astral, tiene que saber cómo estar, dentro de su cuerpo astral y traer a la otra persona con la frecuencia a vivir la situación desde el campo astral, porque no es en el físico. Pero, a ver, Entonces ujú, perdón que te he interrumpido, para tener un poco más de claridad para entenderte. ¿Qué es lo que tú puedes solucionar o acompañar con las personas? ¿Qué es lo que tú acompañar, haces? sí, ¿Para qué sirve? para todo. Por ejemplo, Porque a final de cuentas, mira, la gente, todos tenemos broncas. O sea, siempre, desde chiquitos, que si no nos quieren, que si el abandono, siempre traemos algo. o traumas, Todos, algún trauma trauma, también. todo. Ajá. ¿Qué es lo que se hace? Mira, los bloqueos emocionales pueden venir de muchas formas y a cualquier edad. Pero en un niño que está más abierto y un niño que es más sensible y más susceptible a todo el campo que está manejando a su alrededor, un solo grito de un papá puede bloquearlo, fíjate hasta dónde. O sea, ya Claro, olvídate de una violación sexual o o en la de un, escuela, o de un tocamiento inadecuado, vamos a decirle así. Desde la escuela, desde que un maestro te diga, tú eres un tonto y no sabes de matemáticas, a mí me pasó. O sea, yo tuve un problema muy fuerte con las matemáticas porque no quiero etiquetarme, pero soy disléxica. ¿Por qué? Porque la, en mi caso, vamos a ponerle un nombre que no es un nombre, pero como estoy en constante, como que vivo en esa línea divisoria entre el astral y el físico. ajá, A mí, yo, por ejemplo, las matemáticas las veo abstractas. Yo no las puedo ver 1 más 1 son 2. Mi forma de ver las matemáticas es mucho más abstracto. Entonces, el final del problema yo lo solucionaba correctamente, pero la trayectoria para resolverlo era completamente diferente. Y cuando el maestro me decía, es que ¿por qué no cómo lo hiciste? Pues no sé, pero lo hice. Ah, no, hijo, copiaste. estás mal, no es así. Entonces, eso me conflictó muchos años a mí, ¿eh? O sea, lo confieso que matemáticamente, aunque soy muy buena en matemáticas, yo siempre me sentí muy tonta en matemáticas, vamos a decirlo Vale, así. ¿Por ajá. qué? Porque yo no podía ver las matemáticas como la ciencia, vamos a decir, o el profesor quería que la viera, La técnica, ajá. ¿no? Entonces, eso a mí me frustró. Eso es un punto muy importante para que los niños que tienen problemas con alguna, en matemáticas Materia, o en historia, hay que ver, porque tú también sabes perfectamente bien que también tiene mucho que ver con tu historia familiar, claro, por supuesto. ¿no? Así es. Sí, claro. O sea, es que todo es un por qué y un para qué, ¿no? Pero bueno, supongo, Ya vamos a... me fui por otro lado, como siempre, No, no, ¿verdad? Estaba pero hablando de la dislexia. no, está muy bien, porque mira, en las escuelas, si hablamos de cuando somos
vamos a la escuela, todos hemos ido a la escuela. Ahora se llama bullying, ¿no? Que te están Claro. molestando en la Uy, escuela. sí, claro. Antes no había esas palabras, pero era igual, o sea, te molestaban, ¿no? Te empezaban a decir de cosas y todo eso para un niño es súper, pues sí te Te impacta, ¿no? frena, por supuesto, Y dices, ay, por entonces te empieza a supuesto. crear algunos complejos y demás. Y bueno, más la casa, ¿no? Otras situaciones que también hayas vivido. Entonces, todo eso se va acumulando, Dol, y por eso te preguntaba, ¿qué tipo de casos tú puedes ver o se pueden solucionar con tu técnica, con esta terapia? Mira, he tenido muchísimos casos desde, a lo mejor, personas que no pueden tener una relación sexual con otra persona porque algo pasa que no, simplemente tienen miedo o tienen enojo o tienen tristeza y a lo mejor en otra vida tuvieron un ataque sexual muy fuerte. Entonces, ¿qué hago? Es un ejemplo muy básico, ¿no? A lo mejor yo lo que hago es ponerlos en un estado de relajación muy profundo, pero completamente consciente. Porque aquí el chiste es que la gente realmente lo viva y lo pueda procesar solo, porque yo no puedo ayudarlo, pero sí puedo acompañarlo y llevarlos al momento que yo ya vi dónde está, pero ellos lo tienen que descubrir. Y en ese momento tienen que revivir la situación de alguna forma sin tiempo ni espacio. Pero como estamos desde un nivel mucho más abierto y mucho más arriba, se está creando, porque en el astral estamos creando situaciones. Es como ir en un tiempo, al tiempo. No es una regresión precisamente, porque no estamos regresando a ningún lado, estamos viviéndolo en el hoy y en la hora. La gente muchas veces me dice, es una regresión, es que no es una regresión, porque una regresión es recordar o que te digan en una hipnosis quién fuiste. No, aquí es encontrar en dónde comenzó Ah, ese bloqueo, que a lo mejor fue a los 3 años, o a lo mejor fue en la panza de la mamá, o a lo mejor fue en otra vida, o a lo mejor fue en otro mundo, en otra existencia, que ni siquiera eras humano. pero O tú sea, vas acompañando a las personas o cómo es claro, el proceso, ¿cómo puede ser? en el momento que yo los entran en este estado de conciencia alterado, puedo yo, es como si yo los jalara, como si yo los tomara y los llevara en el astral a el momento preciso, pero yo no marco el lugar. Ellos me los marcan a mí. Ah, Yo los voy llevando y ellos entran en ese instante y hacen como un clac y en ese momento yo ya estoy ahí, ya me pueden ver físicamente y me pueden tomar de la mano y podemos hacerlo juntos, pero es la persona la que me lleva al momento exacto que su supraconciencia, porque estamos trabajando desde la supraconciencia, no desde el inconsciente. Aquí hay algo muy diferente de trabajar en el inconsciente o en la supraconciencia, que es la parte más elevada de nosotros, que es la que nos va a llevar como guía a trabajar exactamente el punto exacto para poder disolver el problema y poder hacer la reconexión otra vez. claro. Y lo Ujú. más importante es que están conscientes, ¿verdad? Nunca van a Totalmente, estar siempre se van a acordar y tú los vas llevando, más bien ellos te van llevando a ti y ellos lo van mirando porque puede ser de otras vidas y pues quién se va a sí. acordar de otras si no te acuerdas ni a veces de cuando eras ¿Qué chiquita comí en la porque en la estaba mañana, no? ¿Qué bloqueado. desayuné? Sí, ¿No? Y quiero pensar claro. que, bueno, pues siempre un trauma o algo, pues siempre queda ese bloqueo, ¿no? En Es el como cerebro. si te estamparas, como si fuera se graba, y Ah, se eso. queda y se bloquea, y ahí se quedó, ahí atorado, Pero sin y lo embargo, vienes jalando. exacto, más sin embargo, hay situaciones que detonan otra vez la misma emoción, porque estamos hablando de emociones, ¿sí? A Ujú. lo mejor cuando tú eres grande, pasa alguna situación, bueno, puede ser hasta cuando eres grande, eso, no Sí, necesariamente claro, cuando eres claro. chico, pero vamos a suponer que tuviste una situación, ¿no? Que se quedó ahí atorada en el cerebro
y de repente a lo mejor escuchas un ruido o una sirena de una ambulancia, a lo mejor, por ejemplo, por decir algo, y en ese momento, o un olor, algún perfume, o una canción o algo, y entonces ahí es donde bota otra Detona. vez tu emoción, y entonces te empiezas a poner a lo mejor nervioso o nerviosa, o algo pasa en que es la situación, es el detonante para la emoción otra vez. Entonces, ay, pues no sé qué me pasa. Cada vez que escucho una sirena o una canción o un perfume, o lo huelo o lo que sea, otra vez, pero no sabemos de dónde viene. ¿Es eso, no, Dor? Sí, y fíjense que hay algo, todavía algo mucho más impactante. El espíritu es información, información y un cúmulo de memorias. Eso es el espíritu. El espíritu en sí es energía pura de información. Ahora, cuando nosotros transitamos o nos morimos o como lo quieras llamar, todo lo que eres tú y todo lo que viviste se queda contigo. Eso no se va a ninguna parte. ¿Ok? Siempre, siempre está como es esa memoria que traemos desde nuestros orígenes, siempre te acompaña. Como el disco Ahora, duro, ¿no? ahora, fíjense bien qué fuerte es esto, que cuando tú comprendes que hay un innato, a lo que mucha gente conoce como innato, es un programa que se instaló en el ser humano para sobrevivir. Y el innato no solamente es en físico, sino espiritualmente. Todo lo que no fue resuelto en una vida, lo vas a tener que repetir. Es lo que la gente le llama el karma. Lo vas a tener que volver a vivir para resolverlo. Pero no solamente en el físico, sino también en el espiritual. Por eso traes la memoria contigo al morir. Eso que tú no pudiste resolver o que hubo un trauma o que hubo un bloqueo o que hubo algo, lo vas a traer otra vez a esta vida y lo tienes que resolver. Y si no lo resolviste, ahí vienes otra vez. Eso se le llama la rueda del samsara. Este infinito que vas y vienes y vas y vienes y vas y nada más no entras a ninguna parte, ya se cambió, ya se rompió. La apertura que se está dando en este momento es salir de la rueda del samsara, es ya salir de este innato que no necesitamos ya sobrevivir porque ya no hay peligro. Claro. Antes, en la época de las cavernas, necesitábamos estar adentro de la cueva porque iban a venir los leones, los osos y nos iban a comer. Teníamos que estar junto al fuego y teníamos que estar congregados. Ahora no, ahora ya no hay peligro de sobrevivencia, porque la conciencia ya ascendió, ya tenemos otro nivel de conciencia. Ahora ya estamos retomando lo que un día pues se nos fue a dormir. Eso por eso la gente está hablando del despertar. Es el despertar, es el recobrar la memoria que estaba bloqueada. ¿Hace más sentido? Ya esto es un poco más explicado, porque después me voy como que al infinito y Ajá. más allá y a lo mejor no lo explico más literalmente, más textualmente, Claro. más O sea, lógicamente, ¿no? a ver, la persona que llegue contigo a una terapia, a una sesión, entonces, ¿qué tiene que hacer? Se acuesta, cierra sus ojos y tú le vas diciendo qué hacer. Mira, muchos años trabajé físicamente, estando acompañando físicamente, pero yo me he dado cuenta que la persona cuando está en su habitación o está en su casa, está en su lugar donde se sienten cómodos, es Ujú. mucho más fácil el trabajo. Seguros. Entonces yo trabajo en línea y les pido que se acuesten, se recuesten y se relajen. Y si quieren tener un vasito de agua junto o algún incienso o lo que, como se sientan cómodos, como se sientan en su casa, Ah, donde no sientan peligro, donde no se sientan agredidos. El ir a una terapia muchas veces es agresiva porque, a ver, acuéstate y te está viendo el terapeuta, estás acostado y el señor te está viendo sí, le estaré y haciendo. es incómodo. Entonces, cuando se hace así, yo estoy en videollamada y pueden poner su teléfono o la computadora junto y
yo desaparezco de la imagen porque no quiero que haya distracciones, pero yo sí los estoy viendo. Y yo estoy haciendo ya el contacto con esa persona y estamos ya trabajándolo desde, desde el astral y Ajá. ya vamos, ya voy yo con el acompañamiento poco a poco y van a estar siempre conscientes, nunca van a perder la conciencia. No es hipnosis, yo ni siquiera sé hacer hipnosis, ni clínica ni no clínica, pero es ir en avance para que puedan recuperar pues esa parte que está como dislocada, como fuera de un engrane. Y, es increíble cómo hasta enfermedades terminales con una sesión se sana. Oye, Porque perdón que te interrumpa, sí, 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 venga, venga. entendamos que no se puede sanar desde el físico, no se puede, porque el físico es como la proyección del espíritu, vamos a decirlo así. Y el gran astral es donde se está formando todo, donde estamos gestionando todo, donde lo estamos creando. Y el físico se está proyectando. Por eso Claro, es que es bien importante que cuidemos el pensamiento y la palabra. Ujú. claro. Entonces lo que estamos curando es la emoción, Todo ¿sí? es Porque emocional. estoy Todo curando. es mental y emocional, no hay otra forma. No hay Las enfermedades se dan por una emoción, ¿sí? Por un un impacto pensamiento que te que causó una está emoción. en un desorden con la emoción. Acuérdense que si no tenemos coherencia, vamos jalando de un lado y de otro y de otro. Si hay incoherencia y enfermedad, generalmente. Y nos puedes platicar a lo mejor algún ejemplo de alguna experiencia que has tenido con alguien que te haya impactado mucho, porque yo siento que no sabes ni a dónde van, ¿no? Vaya, tú puedes ir y van guiando, pero no sabes hasta dónde te puede llevar, ¿no? La sesión. Claro, y tengo que pedir un permiso y esa persona realmente quiere trabajarlo, porque también me ha pasado que no entran y no entran y no entran porque tienen miedo o porque realmente no están convencidos. Entonces, para que el trabajo sea exitoso, yo necesito tener un permiso y la voluntad de que la persona quiera hacerlo, ¿sí? Porque Claro. si no, pues no puedo entrar. Sí, sí, porque muchas veces, ay, es que llegan con miedo y no están seguras ni siquiera de poder ¿O qué es querer. lo que quieren trabajar, no? Ajá, eso es lo que yo te estaba preguntando. ¿Qué temas o qué es lo que la gente puede solucionar contigo, con una terapia contigo? Lo que sea. Mira, últimamente ya ni pregunto qué quieren, porque ellos, muchas veces la gente ni siquiera sabe en dónde o qué es lo que más les lastima. Y tú piensas que es una cosa y realmente no es eso. Entonces, últimamente ya nada más dejo que me guíen y automáticamente entran en el momento de lo que tienen que trabajar. Entonces, ¿qué? Todo. Un trauma, a lo mejor le tienen miedo al fuego, a lo mejor se quieren suicidar y tienen mucho intento de suicidio y nunca lo logran. O sea, nunca, obviamente no estarían vivos, ¿verdad? Pero siempre pasa algo que el suicidio no se da o muchas ansias de... Yo tuve un caso, tengo muchos casos, pero uno que hay dos que platico mucho, pero les voy a platicar A de ver. una chica Ujú. que tenía mucha ansiedad, pero la ansiedad se hizo aún más latente y más fuerte y se fue haciendo más cruda cuando se fue a vivir fuera del país donde vivía. Las ansiedades eran tan fuertes o sea, dejó de sentir, fíjense qué fuerte esto, y se rasguñaba y se lastimaba las manos y como que se laceraba porque no podía sentir. Esto es muy impactante lo que les voy a contar. Intentó todo, la empastillaron, un psiquiatra le metió no sé si 6 o 7 medicamentos diferentes porque además le había dicho que era esquizofrénica. Era una muchacha muy jovencita, tendría como 20, 21 años, muy jovencita, muy asustada porque no sabía qué le pasaba. Ella también veía y sentía y podía conectarse con mundos. Fíjense qué fuerte es cuando te diagnostican que eres esquizofrénica, cuando lo que está pasando es que estás viviendo en otros mundos también. Y muy, muy mal, ya muy mal, eh, me buscó y me permitió trabajar con ella. Y
no había yo empezado cuando ya estaba súper conectada. Y me llevó a 1640, al año 1640 en Alemania, Ujú. y se veía ella corriendo en el bosque, perseguida. La estaban persiguiendo. Pero Ajá. además es tan real, es lo que quiero que entiendan, que esto se trabaja en el momento. Es como si hay que revivir el momento para que la sanación, el cerebro pueda comprender que la física, la química, la biología tiene que moverse para que haya una reacción en cadena en todos los cuerpos. Cuando ella se da cuenta de que al capturarla, ella era una sanadora y era la casa de las brujas más grande que hubo en el planeta, fue en los 1600 en Alemania, que ni siquiera yo sabía, ¿eh? Me dio su nombre, ella sabía cuál era su nombre y quién era, la capturan y la entierran viva. Entonces, cuando ella está dentro de la tierra, que está en una caja enterrada viva, porque antes cuando eran seres muy importantes o que movían mucha magia y mucha sanación, era la hoguera era o la horca o el cortar la cabeza, pero el enterrarlas vivas era lo peor que podía pasar. Ay, sí. Y ella era una persona importante en donde ella movía mucha fuerza, y cuando se da cuenta que está dentro, se empieza a rasguñar y empieza el proceso de reintegrar la Ansiedad. información. Hay que integrarla, hay que verla, entenderla de frente, integrarla y sanarla. O sea, esa era la ansiedad que ella tenía hoy, ¿no? O sea, en esta... 500 años después. Wow. Y por eso se hacía daño y decía que no sentía o algo así. Ajá. Entonces había que ir a recuperarla, integrar a esta mujer con esta de hoy. Y yo hago una integración, Ok. porque hay que recuperar la integración y las memorias empiezan a bajar también. Es Claro. impresionante. Y a partir de ese momento nunca jamás volvió a tener ansiedad. Wow, qué increíble, porque aparte de que lo están viviendo, están haciendo conciencia de lo que pasó. Entonces, como que se integra, como dices tú, se integra todo y ya Se sana. Pero se lo más libera. impactante es que empezó a sentir. Y esa mujer que había dejado de sentir durante tantos años, ahora ya puede sentir. Ay, claro, ay, qué bonito, Oli, qué Súper lindo. hermoso. Sí, yo lloro, porque además los testimonios cuando me escriben pero es que ¿cómo es posible tantos años, tanta lucha y en una hora todo se Sí, acabó? qué maravilla. Ay, a Oye, mí se da para, mucha emoción. Ese es lo que hago claro, más grande, claro. el testimonio de la gente, de poder tocar el corazón y poder acompañar a lo que cada uno pues necesite, ¿no? Claro, pues es lo que haces, estás desbloqueando, desbloqueadora emocional y transmutadora de memorias del origen, que es lo que estábamos hablando ahorita, Pero ¿no? eso es parte de mi trabajo planetario, que es ir, Ah, esa es otra rama de mi trabajo, ¿ah, sí? que A ver, cuéntanos. es ir, yo empiezo a sentir el llamado de algún sitio en específico Ajá, y me conecto con el sitio, con las memorias, porque trabajo a nivel de memoria nada más. Y si hay una desconexión de algún sitio que algún día fue un sitio de poder, donde había energía y donde se manejaba mucho, o había portales o había vórtices, pero ¿cómo tú donde lo baja, puedes, cómo tú yo lo lo sabes? siento. Yo Ajá, empiezo a escuchar el nombre en mi cabeza ajá. de algo, a lo mejor Sintra, por ejemplo, cuando trabajé en Portugal, que yo en mi vida recordaba yo lo que era Sintra, que vivía ahí, pero después tuve que bajar mi memoria para conectarme. Empecé a oír Sintra, Sintra, ¿qué es Sintra? Empecé a conectarme con el lugar y es una ciudad intraterrena que estaba desconectada en Portugal. En Sintra, así se llama el lugar Sintra, y hay un lugar que es el pasaje iniciático, es precioso, y llegar ahí y entonces limpiar las memorias, porque cuando ha habido lugares en donde ha habido muertes o ha habido sacrificios o ha habido algo, se desbloquea, se bloquea la energía y entonces como que se ensucia. Intensa.
Y claro, aquí el chiste es ir a limpiar y a través de mi cuerpo, que ya estoy aprendiendo a hacerlo sin que me afecte también, porque yo, yo es como si absorbiera toda la densidad en mí, todo el dolor, toda la muerte y todo a través de mi cuerpo sí. físicamente y me da por parir o me da por hacer muchas Bueno, cosas. obviamente no Entonces, estás pariendo, ¿no? a Pero través de mi sientes, columna vertebral, de mi canal central, baja toda la densidad, la proceso en mi segunda chakra y tercera chakra y después la transmuto en luz. Y entonces libero todas las memorias y después hago la conexión ya en el lugar. Hago la conexión y la reconexión y otra vez vuelvo a activar el punto de poder y ya, claro. y Es ya. como subir la frecuencia, Pero ¿no? hay que limpiarla, porque no puedes subir una Claro. frecuencia No, cuando no, hay no. mucha densidad, porque no te permite, o sea, no puedes activar, no puedes hacer el clac, es lo que tú haces cuando limpias, hay que limpiar primero para después poder volver a reconectar y activar. Ujú, Claro, claro, sí, exacto. Sí, es como limpiar, como dices, ¿no? ujú. Limpiar el lugar y si hay algún portal, porque luego pues también pueden haber portales energéticos, ¿no? Que pues donde deben de estar cerrados, porque finalmente son portales donde pueden entrar Claro, entidades, quizá de bajo astral, ¿no? así es. Y bueno, pues eso no permite porque está muy densa esa energía ahí. Mira, ahorita que lo mencionas, es importante saber la diferencia entre el bajo astral, Y el alto, claro. el gran astral, el astral de los sueños, que ese es otro astral, y el astral imaginario. Son muchos astrales, A ver, cuéntanos. pero el más importante y en donde todo es posible es en el gran astral, que ya haremos un programa de los astrales, Eso, sí, estaría porque es increíble. un tema muy, muy amplio de Claro, claro. platicar y de por qué el gran astral es donde todo es posible. Así Entonces, es. cuando la gente crea que haciendo su board y haciendo su cartulina y poniendo así ya va a lograrlo todo, están muy equivocados, Pero es porque no parte, está ahí, falta sino la es en el varita gran mágica, astral. falta la varita mágica, ¿no? Claro, Para el gran entender. astral es la lámpara maravillosa, vamos a Eh, decirle así, el genio de de la lámpara. Aladino. Es. Claro, claro. Oye, Dolly, y bueno, pues, ¿por qué será que se forman estos portales dimensionales? Cuando hay mucha densidad, a ver, la oscuridad es parte de la luz y la luz de la oscuridad. Es como si fuera un complemento, vamos a hablarlo así. Cuando Mm, hablamos de la oscuridad, estamos hablando de la densidad de lo bajo, de lo de aquí abajo, y vamos a decir que la luz está acá y la densidad acá. Para que haya, para que haya un complemento, tenemos que integrar. Cuando ha habido mucha densidad en un lugar, en donde hay dolor, en donde ha habido maltrato, en donde ha habido asesinatos, sí, sacrificios, son memorias. gritos, golpes, ¿qué pasa? Que la frecuencia se empieza a hacer densa. Aunque haya sido un lugar muy hermoso, de una vibración muy alta, si se empieza a contaminar, a contagiar, empieza la densidad a hacerse Pues, mayor. ujú. Y entonces va a llegar un momento en que ya no fluya nada, que sea cuando hablo de densidad es una frecuencia muy baja. De Y donde cuando la frecuencia se elevada va. vamos a hablar así en esos términos. Entonces, la energía camina muy lento. Cuando hay mucha densidad, se empieza a pegar, como a hacer como costra, como a ser pegajoso, Ese y barro energético, ¿no? entonces ya no fluye nada. Haz de cuenta que fuera una arena movediza en donde tú te quieres mover, esa es la densidad, te quieres mover, pero no puedes porque es tan denso que no te permite. Claro, Eso es a lo que yo llamo cuando atraviesas también tu sombra. Hay que transitar esa sombra donde están todos los demonios, toda la densidad, toda la tristeza, todo el miedo, que hay que ver por qué y de dónde nace, dónde se gestó, en dónde ir al fondo para poder, perdón, entrar a verlo de frente, comprenderlo e integrarlo. ¿Por claro. qué se forma? Porque hay mucha densidad, pero todo se sana, ¿eh?
todo, Ujú. absolutamente todo se sana. Ya hablaremos de muchas otras cosas Ah, después, sí, claro. pero esta técnica es muy bonita. Y Tamara y yo trabajamos juntas porque Tamara con las constelaciones trabaja todo lo que es el inconsciente familiar, todo lo que es la parte hereditaria, vamos a decirlo así, todo lo que venimos arrastrando y acarreando en la herencia de, de nuestro clan. Y yo trabajo más uno a uno con lo que es la persona, ¿no? Claro. Y ahora, bueno, pues déjame decirles, ya soy profesional Yo sé. claro, en energía, en seguridad energética y biológica. Sí, Entonces, es una precioso. rama increíble donde hacemos siempre una muy buena mancuerna, Dolly y yo, y bueno, pues cada vez nos estamos capacitando. Yo por lo menos me estoy capacitando cada vez Claro, más y más y más, porque uno nunca deja de aprender. Uno siempre tienes que estar siempre en movimiento. claro, en movimiento, si no, pues nos morimos, ¿no? Pero quedamos atrás. Ujú. Entonces, siempre avanzando, siempre haciendo cosas lindas. Y oye, qué maravilla, Dolly, gracias por Están contarnos. bajando muchas técnicas nuevas. Yo estoy, es más, yo ya tengo un hospital adentro, un hospital en el Gran Astral. Hay un hospital realmente Claro, que ya inauguré. ok, muy Suena bien. muy loco, pero Claro, claro, yo puedo ahí mover lo que yo quiera. ok, O sea, se puede sanar desde ahí con pócimas, tú creas, es maravilloso. O sea, sí, de verdad, eso es lo que ya todos deberíamos ya empezar ya a conectar desde ahí. Van a ver qué bonito es. Hay mucha apertura, hay muchos códigos de apertura como llaves. Un código así es una es. llave para Ujú. poder dar acceso. Entonces, bueno, pues ya hay que ya caminar y empezar a hacer muchas cosas y a experimentar muchas cosas porque ya está al alcance de nuestra mano. Claro, Y como decías tú, Tam, ahora hay mucha apertura. Cuando nosotros éramos chicas, bueno, fue muy difícil para nosotros el poder expresarnos porque, y más en un colegio de monjas, ¿no? Donde la religión era tan fuerte que pues no podías. Yo, sí, a mí el bullying, tú en dónde estás metida y qué secta estás y cosas así, ¿no? O sea, antes el meditar, nosotros aprendimos a meditar muy chiquitas y la iglesia decía que eran cosas del diablo, o sea, porque pues era desconocido quizá, o no estaba bien visto. no, porque Y además el control era mucho mayor. Ahora la gente tiene más libertad de pensar. Esa es la verdad. claro, claro, esto no es religioso, o sea, cada quien puede pensar Claro, lo que quiera, pero finalmente es la vida, esta es la vida misma, ¿sí? Es la naturaleza misma, no tiene nada que ver con religión, sino es tu evolución de vida, es ¿no? tu naturaleza. Exacto. Y entonces ahora los bebés están muy abiertos. Ahora estos bebés de Claro. ahora son increíbles porque, ¿cómo es posible? Yo he visto videos, ¿no? Que de repente en las redes sociales suben de bebés recién naciditos y están así, o sea, voltean y con la cabeza. O sea, antes los recién nacidos eran hasta, estaban con los ojos cerrados, por Dios. O sea, ni siquiera pueden abrir los ojos hasta después de tiempo, ¿no? Ahora casi, casi ya salen hablando, ¿no? Diciendo mamá o cosas así. No, pues es que son los niños nuevos que ahorita los papás tienen que estar bien preparados porque estos niños vienen con una apertura impresionante, con todas las frecuencias integradas y si los papás no están listos, van a volver a cerrar a los niños. Y ese no Claro, es porque el no los caso, entienden. sino el permitirles ser. El tener el permiso es importante de los papás de ser quienes somos. Es muy, Así muy es. importante, muy importante. Claro. Pero bueno, pues tenemos todas estas herramientas que son maravillosas, ahora ya están al alcance de la mano de todos. Y Dolly es una excelente una excelente terapeuta, Una donde ella buena servidora, vamos a decirlo siempre, así. siempre dando, sí, siempre dando su corazón, eso sí se los digo, y tratando de servir a todo el que se le presenta. Y bueno, pues imagínate que podamos sanar todas estas emociones, liberarnos más bien de todas estas emociones y de todas estas vivencias que ni siquiera a veces son conscientes o sí. Entonces tenemos Sí. esta herramienta maravillosa gracias a Dolly Meral, la cual Ay, no, al siempre contrario. este,
pues la tenemos ahora y gracias por tu servicio, Dolly, como siempre. ¿Y dónde te podemos localizar? ¿Dónde podemos hacer cita contigo? Cuéntanos cómo podemos, Miren, pues, estoy en las redes, estoy en Instagram, estoy en Facebook, tengo un canal en YouTube donde todos los martes hacemos programa, tengo invitados o platico de algún tema en específico. Búsquenme como Dolly Meral Anán, con mis 2 apellidos, Anán, H-A-N-A-N, Hanan. ajá. Y si no, acá con la Tami, que siempre estamos juntas y trabajando siempre hombro a hombro, siempre al servicio, porque a final de cuentas de esto se trata, de todos ayudarnos, de todos acompañarnos, y mientras se nos permita, pues aquí estamos. Yo gracias a ahora que nos van a ver, que es un programa en diferido, pero yo agradezco infinitamente que pongan pues su oído y su atención en lo que queremos expresar con todo nuestro corazón. Tami, mil gracias, hermana de mi vida. Gracias Gracias a ti. por tu invitación y felicidades por tu canal, que es hermoso. Muchas Tamara es una extraordinaria terapeuta. Tamara tiene años, muchos gracias. años, igual que yo, con unas experiencias maravillosas, con maestrías. Ella sí estudió muchas cosas. No, Yo nada más bajé mi información porque yo creo que yo ya esto pero lo venía yo haciendo en otras vidas. sí, claro, imagínate qué maravilla que tú ya lo tengas ya automático. Oye, eso es increíble. Bueno, pero también estudio, no crean, también escucho mucho y estudio mucho, Claro, pero creo que en este momento lo más importante es reconectarnos con nuestro corazón, claro, porque yo creo que ¿verdad? todos sabemos todo, simplemente es cuestión de recordarlo Así y de es. reconocer quiénes somos realmente. Entonces, bueno, pues caray, qué bonito, Dolly, muchas gracias Gracias, mi por amor. esta hermosa Gracias. entrevista. Sí, hoy fue grabado por cuestiones de tiempos, ¿verdad? Porque andamos haciendo muchas cositas, pero próximamente te tendremos, Dolly, para otras charlas Claro padrísimas. que sí, cuando gustes. Y va a ser en vivo y Ujú, si quieren, cuando vean este video, ustedes pueden poner sus comentarios ujú. y también Dolly se los puede Sí, por supuesto. responder, ¿verdad, Dolly? En su Claro momento. que sí. Por supuesto que sí. Y ay, siempre muy felices y siempre muy contentas de estar Sí. en este mundo, Dolly, que hemos coincidido. Que escogimos muy bien, escogimos muy bien, sobre todo que nosotros fuimos, mi mamá, mi papá, Tam y yo, y fuimos un equipo muy bueno, Sí, muy, ¿verdad? muy bueno. Sí, lo Eh, estamos logrando. Luego Tami, cuando nos peleamos, porque no crean que las hermanas también se pelean, Sí, me sí. dice, no vuelvo a escogerte de hermana. Digo, pues no me importa, No, yo pero yo creo que sí, tampoco. fíjate, yo creo que sí. Ah, sí, Dolita, claro que sí. Yo ¿Cómo no sé, mi te voy a amor, yo lo escoger, sé. hermana? Si eres un corazonzote enorme. Mira quién lo dice. Gracias, hermana de mi vida. Gracias, mi corazón santo. Gracias a todos los que tienen la amabilidad de escucharnos y nos vemos muy pronto, muy, muy pronto. Gracias, Claro Tam. que sí. Y mucho Gracias, mi éxito en vida. tu canal y busquen a la Tami, que es es una extraordinaria terapeuta. Me terapea a mí, Ah, entonces ya es un gran decir, ¿eh? ah, sí, aquí estamos, poniendo nuestro granito de arena, como siempre, con mucho amor y Así mucha es. felicidad. Bueno, pues muchas gracias, gracias, Dolly, gracias a todos los que nos van a ver, los que nos están viendo, gracias de verdad. Y bueno, pues que tengan una feliz vida. Yo nunca digo feliz tarde ni feliz Vida. vida para todos. ¿Ok? Pues muchas Chao, chao. gracias, que estén A muy ti. bien. Nos vemos a la próxima. Chao, 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 besitos. chao. Bye.